eso no ha cambiado. En relación a la polaridad o a las prolongaciones de la neurona, eso no ha cambiado. Sigue habiendo el concepto antiguo. El concepto antiguo lo dio en el siglo XIX un español apellido Cajal, seguido de su alumno Ramón, bla bla bla, y de ahí salieron los conceptos que todavía se mantienen de Ramón y Cajal. Incluso la única y última clasificación de las neuronas o de las fibras dentro de la corteza cerebral del humano sigue basándose en las consideraciones originales del siglo XIX de Ramón y Cajal, y también de Ramón Cajal y un fulano apellido Rexius. Por lo tanto, estos son conceptos que no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es a quién se coloca según su uni, bi o multipolaridad dentro del esquema antiguo de Ramón Cajal y Rexius. En el caso de las neuronas unipolares, esta no es la forma de una neurona unipolar, por lo menos en el humano. En el humano está básicamente formado por un soma, por una prolongación que se expande y que es la que se une con lo que pretenda mover en el organismo en que esté ubicado, o sea, ya sea para secreción hormonal, endocrina, movimiento, bla, bla, bla. Pero a su vez tiene un proceso, se le suele llamar proceso, a la prolongación que lo hace ser unipolar, o sea, este proceso de aquí se le suele llamar a la prolongación, que en este caso viene a ser en esta neurona, que es la figura original en el humano de una neurona unipolar, que es el axón, y se le suele llamar, en realidad más que axón, proceso primario. Y ese proceso primario axonal da origen a las dendritas. Por lo tanto, las dendritas en el humano, o básicamente en la mayoría de los humanos, proceden en una neurona unipolar del axón, o más bien dicho, del proceso primario. Y por lo tanto, jamás van a salir prolongaciones de tipo dendríticas desde el soma o cuerpo neuronal de la neurona, valga la redundancia, propiamente dicha. El único ejemplo no humano en el que hay este tipo de neuronas unipolares es en los invertebrados, en el que se les ocurre. Pero sí existen las mayorías de vertebrados en el humano, y en el humano en particular en el sistema nervioso autónomo, y en particular en el sistema nervioso autónomo con predominio casi en el 100% del sistema nervioso autónomo simpático. En el caso de la neurona bipolar, la forma sí es la misma. Tienen dos prolongaciones, un axón y otro axón. Del axón, procesos bipolares, cada axón da origen a las dendritas, con el propósito de que el axón de acá puede ser, o probablemente, o mejor dicho, específicamente será el axón periférico, que se distribuye a la periferia para captar todo lo que viene del entorno externo, para la redundancia, mientras que el otro axón será el axón central, que es el que se dirige, en este caso, acá estaría el sistema nervioso central de lo que sea en ese organismo, en este caso del humano, y este sería la parte periférica, o sea, de la piel para afuera. Los ejemplos en el humano de esto están ubicados en el sistema nervioso periférico, pero específicamente en el ganglio de la raíz dorsal, o sea, aquella colección o billar, aquel acúmulo de neuronas de dos tipos que receptan desde la superficie de la piel, músculos, tendones y bla, 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 toda la información que viajando por la parte distal de un nervio raquídeo periférico llegan al ganglio de la raíz dorsal para de ahí, creo que ya lo saben, proporcionar las fibras que van a entrar en la médula espinal en el humano para o ser propiocepción consciente o ser que otra cosa, heterosección, o sea recepción de dolor y temperatura. En el otro sitio donde están ubicados
es formando parte del ganglio vestíbulo coclear, que es la parte sensitiva ganglionar central, aunque no es tan central, pero está ubicado periféricamente en el sentido estricto de la palabra, pero ya después veremos por qué estando periférico, pero se lo considera como central, y que es el que tiene que ver con lo que es audición a través del nervio coclear y con lo que es equilibrio a través del nervio vestibular y bla, bla, bla. Y el otro ejemplo es el epitelio retinal o la retina propiamente dicha. En particular me refiero a unas células que están ubicadas en la retina, en una capa que se considera dentro de los 11 estratos de la retina, en el tercer estrato, y que está ubicado en el estrato número 3, en el tercer estrato, y donde están ubicados los conos y los bastones. Estos conos servirán específicamente, en particular para la visión discriminativa, para la visión central y para la visión básicamente de color. En cambio, los bastones serán para la visión no discriminativa, la periférica, y para elementos que tienen que ver más con la noche, o sea, percepción de cosas en los que no se puede apreciar, aunque sí en menor grado, la calidad del color. Por lo tanto, los conos serán como que para más color y discriminar el color del otro. En cambio, la periférica será para para menor color. Y en relación a esta célula bipolar, creo que en Snell y en la mayoría de textos sigue colocando a la neurona bipolar, al ejemplo de la neurona bipolar en el humano, como a la neurona que está ubicada en el ganglio de la raíz dorsal. Pero esto es relativamente hiperfalso. Lo que pasa es que cuando una persona es feto, antes exactamente de nacer, la neurona, cualquiera de las dos que recepte desde el extremo distal del nervio raquídeo o periférico, ya sea dolor y temperatura, exterosección o propiosección consciente, al hacerlo, como feto, mantiene su forma bipolar, pero por algún proceso no aún muy entendido, el proceso bipolar, o lo que la hace bipolar, en el momento instante en que el bebé nace y respira oxígeno, probablemente por algún elemento en combinación con el oxígeno del ambiente, hace que estas neuronas permitan que roten, si es que cabe el término, o que se fusionen, ¿ya?, sus procesos, y el proceso de aquí pasa a ser, es como que hicieran esto, como lo dibujo acá. La neurona lo que hace es así la forma del bipolar, ¿sí o no? ¿Sí? Pero da la impresión de que cuando uno nace, el axón que sale, el proceso que sale del soma, los dos en cuestión se funden en la línea media. Es como si, no puedo hacer como suelo hacer yo, es como si el de arriba y el de abajo hicieran esto y se acercaran a la línea media y ¡blup!, se funden entre ambos. Y al fundirse, ambos dos, o sea, este y este, se transforman en un proceso que se llama proceso único. Y del proceso único, que no es tan largo, pero lo dibujo larguísimo para que más o menos me entiendan, parte del axón periférico y el axón central. El periférico que viene de la periferia, para la redundancia, y el axón central que se dirige al sistema nervioso central, y obviamente saliéndole de ambos, como en los ejemplos anteriores, sus respectivas dendritas. En el momento en que se forma el feto al instante mismo de nacer, este proceso que se llama proceso único, porque es el único, la transforma de bipolar en el feto a pseudo-unipolar en el recién nacido. Y las multipolares tienen múltiples polos, tienen múltiples dendritas, bla, 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 son células muy grandes,
la mayoría de las veces son estrelladas, otras veces son cónicas, otras veces son fusiformes, pero la cuestión es que se llaman multipolares porque tienen muchas dendritas. Lo interesante es que las dendritas le ofrecen la capacidad a ese soma, a ese cuerpo neuronal, a por lo menos esas dendritas mantener la recepción en más o en casi un 80% de lo que la neurona recibe, dejando el subsiguiente final, que es el 20%, para ser captados solamente por la membrana, obviamente por fuera. Por lo tanto, una membrana neuronal de una neurona o de un cuerpo neuronal, mientras más dendritas tenga, mayor chance va a tener para receptar estímulos, ¿sí? Y de paso, mientras esas dendritas sean lo menos lisas posibles, sino lo más arborizadas posibles, van a tener mucho más capacidad receptora. Hay enfermedades que, determinadas genéticamente, permiten que se forme bien la neurona, permiten que se forme bien incluso las dendritas, pero debiendo ser muy arborizadas, o sea, teniendo muchas ramificaciones, para que no sean tan lisas sino arborizadas, eso les resta capacidad de recepción neuronal. No sé si me hice entender. No. A ver. Esta es una neurona. Es una cometa. Esta neurona tiene dendritas. ¿Sí o no? Esas dendritas a su vez tienen arborizaciones. Pero hay neuronas en otras partes del sistema nervioso central que, teniendo dendritas, no necesitan tener tantas arborizaciones. O sea, que se arborezcan como que fueran las ramas de un árbol. Y a su vez, cada una de esas arborizaciones puede tener incluso espinas que las hacen espinosas. Entonces la idea es que hay neuronas, algunas en particular las piramidales, que son muy grandes, más que grandes, son muy multipolares, las más multipolares que existen, y a su vez tienen más dendritas, y sus dendritas tienen más arborizaciones, y sus arborizaciones tienen más superficies espinosas. Creo que así me hice entender. Okay. Entonces, esas neuronas, por definición, por ser muy grandes, por ser muy multipolares, por ser muy dendríticas, por ser sus dendritas muy arborizadas, y por sus dendritas muy arborizadas ser muy superficialmente espinósicas, si es que existe la palabra, van a tener la mayor superficie de recepción neuronal de la otra gilneurona que se les pega a ella. Creo que sí me hice entender. Okay. Hay enfermedades que pueden desaparecer las dendritas, o desaparecer no las dendritas, sino sus arborizaciones, o no desaparecer las dendritas ni sus arborizaciones, pero sí desaparecer sus superficies espinosas. Por lo tanto, en X, Y o Z, de particular X, Y o Z, ejemplo, de particular X, Y o Z, patología que no viene al caso, eso incide en la capacidad muy mayor o ínfima, por no decir es casi nula, de recepción neuronal, dependiendo de la X, Y o Z neurona. Creo que sí me hago entender. Ok. Nada más.